No se pierde. Listo. Ya Ya, se está ok. grabando la sesión. Iniciamos. Muy buenas noches a todos. Se da apertura a la sesión del día de hoy, miércoles 6 de marzo de 2019, conversatorio virtual 5 reformas en acción. Pues les damos la bienvenida a todos. Buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Buenas tardes, presidente Jorge David Chiapas. Pues me gustaría que nos compartiera algunas palabras. Se aproxima el Foro Liberal de América Latina de este año. Hoy es el año del foro, y pues nos gustaría que pues, nos compartiera unas palabras y pues nos hablara también un poco del foro para presumir este movimiento que estamos encauzando y pues invitar y calentar, digamos, a América Latina para que asistan al foro. Con mucho gusto, Artemio. Muchísimas gracias, estimados amigos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde corresponda. Bueno, pues de parte del directorio del Foro Liberal de América Latina, bienvenidos a este conversatorio virtual, 5 reformas en acción, hoy miércoles 6 de marzo. Bueno, pues siempre con el entusiasmo renovado, cada 15 días, los primeros y terceros miércoles de cada mes, con todo el entusiasmo, con toda la ilusión y la fuerza en la medida de lo posible y siempre con la intermediación de Dios, ¿no? Este proyecto continental del Foro Liberal de América Latina y de las 5 reformas, pues acá dándonos a conocer, dándonos a presentar, y bueno, en este caso, pues hoy con dos temas muy importantes, ¿no? Uno de actualidad que tiene que ver con las elecciones 2019, la nueva constitución cubana, y en términos de acción política, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, un nuevo proyecto, una nueva marca, una nueva bandera que emerge en torno al Foro Liberal de América Latina. Así es de que con mucha ilusión este mes precisamente es nuestro cuarto Foro Liberal de América Latina, el cual se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo en la ciudad de Caucupe, en Paraguay. El equipo que lidera nuestra colega y amiga Clotilde Alviso ha estado preparando este encuentro de liberales clásicos incorreformistas desde hace ya varios meses. Bueno, pues estamos muy ilusionados, ¿no? Recién pasábamos revisión y al menos del directorio, pues estamos ya asegurados alrededor de 9 personas, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, México, esperemos que se sume Argentina, y bueno, con eso pues tenemos una excelente participación de parte de los directores del Foro Liberal de América Latina. El programa del evento ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.foroliberaldeamericalatina.org. Ahí encuentran un link que precisamente se llama así, Cuarto Foro Liberal de América Latina. Ahí podrán encontrar pues una reseña histórica de lo que han sido los 3 foros anteriores, el primero de ellos celebrado en Santiago de Chile, el segundo en Lima, Perú, y el tercero en Ciudad de Guatemala el año pasado. Y bueno, en este foro pues tenemos un programa que tiene básicamente 2 grandes formatos, ¿no? El formato de las deliberaciones, donde vamos a concentrarnos los miembros del directorio y nuestros colegas y amigos suplentes, ¿no? Que llegan pues de varios países, y vamos a hablar en torno a FOPRA, ¿no? Formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Este modelo de gestión de nuestra plataforma política y de incubación de partidos políticos. Y pues vamos a deliberar, vamos a revisar lo que hemos hecho desde abril 2018 a marzo 2019. Vamos a recoger los progresos, que como bien dice el profesor Alberto Mansuetti, pues no son siempre, digamos, lineales, ¿no? No son avances lineales siempre, digamos, tendientes siempre a mejorar, sino, pues bueno, también tenemos algunos retrocesos, tenemos muchos obstáculos, ¿ok? Como bien ha dicho él y el mismo José Luis Tapia, luchamos contra varios Goliaths, varios Goliaths. Y bueno,
pues la ilusión y el objetivo del evento es pues que definamos mejores estrategias políticas y tácticas a fin de mejorar nuestra gestión y nuestro impacto a nivel de nuestros países, ¿no? Que esperan un verdadero cambio de sistema, ¿no? Y ese es el objetivo, formarnos, compartir y aprovechar la presencia del profesor Alberto Mansueti para una vez más, pues que él nos siga enseñando, ¿no? Enseñando a nosotros los líderes y por supuesto a todos los participantes del foro. Así que el programa, como les decía, tiene ese formato, el formato de la deliberación y el formato de las conferencias, que principalmente se van a dar en horas de la tarde y de la noche. Vamos a tener conferencias en torno a capitalismo, en torno a medio ambiente, a leyes malas, en torno a libre empresa, en torno a feminismo incluso, capitalismo y feminismo, eh, y bueno, pues muchas otras conferencias que van a dar, como siempre, esa buena presentación, esa buena exposición de los temas que realmente son los más importantes, ¿no? Los temas del sistema de gobierno y economía que nos ha propuesto cambiar a través de partidos políticos a nivel local o a nivel nacional. Así es de que, bueno, una cordial invitación, todavía hay tiempo para poder inscribirse. Hacemos y damos una felicitación pública a José Luis Tapia, que ha hecho un excelente video de promoción del Cuarto Foro Liberal de América Latina, por ahí lo estamos difundiendo. Agradecemos que si ha llegado a tu WhatsApp, pues le des un forward o le des un compartir, ¿no? A fin de que mucho más gente se entere y ojalá seamos una delegación muy grande de latinoamericanos extranjeros en Paraguay y aún más grande de paraguayos que nos conozcan. La idea, desde luego, es potenciar el liderazgo de Clotilde Alviso y de su equipo, ¿no? A fin de que en Paraguay se consolide el movimiento por las 5 reformas, muy pronto podamos tener un partido político allí y desde luego seguir impulsando nuestro programa de las 5 reformas como ese programa de reformas estructurales, liberales clásicas, completas, congruentes y radicales que necesitan nuestros países. Así es de que la invitación está lanzada, será un honor compartir con ustedes y, y bueno, aprender mucho de ustedes, ¿no? Así que, bueno, por favor, sin más, a darle clic y buscar el link del Foro Liberal de América Latina y, y enterarse del foro, comprar sus boletos y participar con nosotros. Con eso termino la promoción del Cuarto Foro Liberal de América Latina y agradezco pues la participación de los ya aquí presentes, que suman alrededor de 17. Eric García, siempre en apoyo a la logística de esta plataforma, Artemio Estrella, el director de los conversatorios virtuales, David Taylor desde México, el profesor Alberto Mansueti, que como siempre nos honra con su presencia, Ailín Badel desde Barranquilla, Colombia, David Mendoza desde Ciudad de Guatemala, Gaby de Santis también desde Ciudad de Guatemala, Carlos Enrique Arenas también desde Ciudad de Guatemala. Muy bien, equipo. Patricia Galvez también desde la Ciudad de Guatemala, José Luis Tapia de Perú, Manuel Figueroa de Jalapa, Departamento de Oriente de Guatemala, Rui, que bueno, no se identifica, apellido y país, si fueras tan amable, Rui, Sebastiana Mezquita también desde Guatemala, Janet Méndez desde México, David y Josafat, que no sabemos exactamente de qué país son, y Lucas Vega de Argentina. Bueno, así que, pues bueno, nada más, muy contentos de recibirles acá en Zoom y pues ávidos de escuchar los temas que tenemos para hoy. Muchas gracias, Artemio. Gracias, Jorge. Gracias también por la promoción que haces del Cuarto Foro Liberal de América Latina. Yo creo que es todo un reto. Cada foro es un reto, cada evento de esta naturaleza es, digamos que algo que templa al movimiento mismo, lo hace cada vez más fuerte, lo endurece como si fuera una espada de 2 filos, ¿no?
Entonces, yo creo que es muy importante porque es como que un escalón más a nivel latinoamericano, un peldaño más que se pone y que nos lleva, o sea, hacia una visión que es liberar a cada uno de nuestros países, no solamente en lo económico, que a veces cuando se habla de liberalismo pensamos que solamente es en un tema económico, ¿no? También nosotros tenemos temas sociales, nuestras 5 reformas abarcan tanto lo económico como lo social y lo político, y nosotros creemos que esa es la verdadera libertad, la que nos lleva a convertir a nuestras naciones en verdaderas repúblicas, que es república es el gobierno de la ley, que sean gobernadas por la ley y no gobernadas como hoy día nos gobiernan los socialistas, vía la democracia, que eso no es más que una simulación de las decisiones que ellos toman y la disfrazan de elección ciudadana. Entonces nosotros tenemos otra propuesta totalmente diferente y el Foro Liberal básicamente va encaminado a todo ello. Bueno, comenzamos con la sesión. Les explico a continuación que la sesión se divide en 4 segmentos. El primer segmento es un tema de actualidad, una problemática, situación o suceso regional común a todos nuestros países y cómo las 5 reformas pueden influenciar positivamente en dicha situación. La segunda parte de la sesión es una primera ronda de preguntas y respuestas. La tercera parte es un tema de acción política, es decir, proyectos que se están ejecutando o propuestas de acción que nos sirven de lección y de aprendizaje para aplicar en nuestros movimientos políticos en nuestros respectivos países. Y ya para finalizar, una cuarta parte de la sesión es una segunda ronda de preguntas y respuestas. El primer tema, como ya lo mencionó Jorge, es un tema que tiene que ver con las elecciones que se ejecutan en 2019. En este caso no vamos a hablar de una elección presidencial, sino una elección que se ejecutó en Cuba, que fue la elección de una supuesta nueva constitución para Cuba, ¿sí? El segundo tema, bueno, este primer tema va a estar a cargo mío, a cargo de Artemio Estrella. El segundo tema va a estar a cargo del profesor Alberto Mansuetti, y él nos hablará de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, con un tema denominado La República. Es un proyecto que está impulsando Alberto Mansuetti, en donde ya nos explicará acerca de cómo estará manejando esta academia, ¿sí? Con un símil de lo que es, de cómo se fundamenta la República, para que entendamos algo de lo que es la República y cómo Alberto Mansuetti hace como que una explicación, digamos, hacia adentro de este proyecto, ¿sí? En donde a todos los organiza a forma de una república, pero ya lo explicará Alberto. Bueno, pues iniciamos con el primer tema, Artemio Estrella, con el tema de actualidad, elecciones 2019, nueva Constitución cubana. Nueva Constitución cubana por un servidor, y doy comienzo a ella. Y bueno, en Cuba se presenta hace algunos días, digamos, una elección, entre comillas, democrática, en donde los cubanos salieron a las calles pues, a votar por una nueva constitución para ellos. Resulta sorprendente porque en este conocimiento acerca de la vida política de nuestros países, a veces es necesario romper algunos mitos. Y yo creo que en ese tema de la Constitución cubana hay un gran mito que a veces solemos caer nosotros, y a veces, digamos, los liberales o libertarios en general, que creemos que a veces la gente está harta de cómo vive, y como está harta de cómo vive, en las siguientes elecciones tienen oportunidad de cambiar todo, ya sean elecciones presidenciales, elecciones municipales, elecciones estatales o departamentales, o en este caso, como en Cuba, una elección para elegir una nueva constitución. ¿Sí? En este caso, los cubanos, hartos de su forma de vida, salieron prácticamente el 100% de los cubanos. Se habla que hubo una votación del 98% de los cubanos, y de ese 98%, aproximadamente entre el 96 y el 97% estuvieron a favor de esa nueva constitución cubana. ¿Sí? Lo que no sabían los cubanos, ¿sí? Fervientes de tratar de cambiar, aunque sea por algo ínfimo, lo que no sabían los cubanos es que esa constitución prácticamente no les cambia absolutamente nada.
Les platico a grandes rasgos que esa constitución tiene, digamos, tres pilares, tres cambios que en Cuba los vieron como muy trascendentales, ¿sí? Y el primero de ellos es propiedad privada. Yo digo que muchos liberales y libertarios, al escuchar la palabra propiedad privada, pues dirán, oye, qué cambio tan trascendente en Cuba. Yo a ese tipo de cambios, cuando los socialistas hablan de conceptos que parecieran liberales en el fondo, en la forma, pues nos dejan más que ser píldoras. Píldoras que le dan una bienvenida aparente al capitalismo, pero en el caso cubano, pues no le están dando la bienvenida más que al consenso de Washington. Es decir, ellos están abandonando su sistema antiguo comunista, ¿sí? Y se están aperturando económicamente hacia el consenso de Washington, que comprobado está en nuestros países, que en donde se ejecutó el consenso de Washington, que se llamó, o mal se llamó, neoliberalismo, que solamente es una serie de aperturas económicas que terminaron, sí, tal vez mejorando un poquito la economía de nuestros países, pero terminaron alimentando a la izquierda y logró solamente que la izquierda dura, la izquierda extrema, llegara a nuestros países, conquistara, se estableciera y se quedara para gobernar casi de manera indefinida. Pero aquí estamos nosotros para acabar esa indefinidad, ¿sí? Y terminar con esos movimientos socialistas e izquierdistas. Pero prácticamente en Cuba, el pilar principal de esta constitución es la propiedad privada, pero pues leyendo todo el trasfondo de esta reforma cubana, pues no es más que la apertura hacia el consenso de Washington de parte de los cubanos, en donde seguramente ellos ya se vieron reflejados en una pérdida total en el tema económico, y pues no tienen más que la izquierda no tiene otra forma de sobrevivir más que aperturando un poco la economía, pero manteniendo toda una serie de regulaciones a las que nosotros les llamamos las leyes malas, para seguir controlando los puntos focales de la economía. También, allá en Cuba, otra parte fundamental de esta reforma que hicieron en su constitución fue decirle adiós a lo que se le denomina la sociedad comunista. Bueno, partiendo de que el comunismo es el fin último, la tierra prometida de los rojos, pero esto es en el librito. En la práctica, el socialismo, el cual es un supuesto camino hacia el comunismo, se establece o busca establecerse de manera indefinida. Es decir, los socialistas prometen que primero van a, digamos, a conformar un gobierno socialista y que de a poco a poco, vamos a ir migrando hacia un comunismo que para ellos lo ven como un ideal, un comunismo en donde hay una anarquía, en donde no existe un gobierno y en donde todos por medio de comunas nos vamos a autogobernar y autorregular. Así los rojos en Cuba decidieron dejar de hacerse patos y ser honestos consigo mismos, y pues dijeron, quitémosle la palabra comunismo a la Constitución y seamos simplemente socialistas, porque pues realmente yo no conozco un país que haya abandonado el socialismo y se haya transformado en comunismo, como dice la literatura por ahí marxista. Y por último, el tercer pilar de cambio en la nueva constitución cubana es el matrimonio igualitario. Y aquí está la piedra angular de la nueva constitución cubana, lo real, ¿sí? La reforma real, el abandono del desgastado comunismo, fruto del marxismo tradicional, no por caduco, sino porque ya fue implementado. Es decir, prácticamente en todo el mundo, en la gran mayoría de los países a nivel mundial, pues el decálogo del manifiesto comunista ya está ejecutado, ¿sí? Y en Cuba, pues, qué decir, está súper ejecutado. Y pues ahora en Cuba, pues lo quieren sustituir y quieren, digamos, dejarlo superado por el siguiente nivel de la escala de control, que es el marxismo cultural. Y están empezando prácticamente con el pie derecho, con lo que ellos denominan, con lo que los socialistas denominan el matrimonio igualitario. Si nos remontamos al nacimiento del marxismo tradicional, que es por allá de 1910, digamos, y estoy hablando de 1910, cuando comenzaron las primeras revoluciones sangrientas, ¿sí? Que 1910 fue el año de las grandes revoluciones, algunas sangrientas y otras democráticas,
unas como las de México, donde corrió sangre de inocentes a manos de pandilleros como Pancho Villa. Pancho Villa fue eh, un pandillero con todas las letras, que hoy se le recuerda en México de una manera muy romántica como revolucionario. Eh, digamos, otros países como Suecia se fueron por la vía democrática y desde 1912 y en aparente paz, pero violentando los derechos de sus ciudadanos de manera constante, los comunistas fueron cambiando las leyes hasta que en 1970 crearon el modelo sueco o terminaron de modelar el modelo sueco de bienestar. Claro que el modelo sueco de bienestar es una falacia, ¿sí? Entre los 80s y 90s, el mundo comienza a dar un viraje hacia la derecha, impulsados por un Ronald Reagan, por una Margaret Thatcher, por un Juan Pablo II, y países como Suecia abandonaron al socialismo y comienzan a abrazar al capitalismo vía reformas liberales completas, tanto en lo económico como como en temas sociales. Mientras, en América Latina, como mencioné anteriormente, se adopta el consenso de Washington, y se termina alimentando a la izquierda que creíamos muerta con la caída del muro de Berlín, pero tal cosa totalmente falsa, porque básicamente con el consenso de Washington las reformas que se impulsaron fueron, digamos, a medias. La izquierda crece y conquista el poder en nuestros países. Lo que quiero dar a entender con todo este tema de la nueva constitución cubana es que el marxismo no se ha debilitado y no caigamos con cada una de esas figuras a veces en el engaño de creer, los socialistas ya se están dando cuenta que el comunismo no funciona, o los socialistas ya se están dando cuenta que esas ideas marxistas son de antes y no jalan o no funcionan. Ya muy seguramente esos políticos socialistas de a poco van a ir liberando sus ideas. Todo eso es falso. Esas píldoras de libertad, por ejemplo, la de Cuba con su nueva constitución, o esos movimientos que están ejecutando en Venezuela, digamos, con un aparente derrocamiento de sus tiranías, solo es un cambio de forma, pero realmente no es un cambio de fondo. El marxismo de 1910, las revoluciones marxistas que comenzaron en 1910, pues no han caducado, ni son historia, ya conquistaron. Ahora la nueva conquista es cultural. ¿Para qué controlar los medios de producción si puedes controlar los medios sociales? Y eso es lo que están controlando hoy los socialistas, los medios sociales. Ahora su objetivo son las familias. ¿Por qué? Tengo yo un concepto que manejo mucho para explicar el tema de la familia. La unidad mínima social es el individuo, pero no nos confundamos. La unidad social mínima es la familia. Y si destruyes esa unidad social mínima, si destruyes la familia, terminas destruyendo al individuo. Te quedas absolutamente sin nada. Te quedas absolutamente sin un porqué para vivir. Así que no caigamos en esas trampas, de esas píldoras que a veces las izquierdas, los socialistas nos mandan, que parecen píldoras de libertad. No caigamos en ese engaño de creer que se están debilitando las izquierdas. Al contrario, ellos ya terminaron la tarea de la primera fase del marxismo, el marxismo tradicional que viene siendo el decálogo que viene en el manifiesto comunista, y están emprendiendo un nuevo marxismo que es el cultural. ¿Sí? Y ese, creo, es todavía aún más peligroso. Siempre a los cristianos, digamos, algunos cristianos perdidos, tengo muchos amigos cristianos que a veces les hablo de liberalismo, siempre les pregunto, oye, ¿ya leíste Apocalipsis? Y me dicen, ¿por qué? Sí, sí lo he leído. Oye, y ya sabes que el Apocalipsis te habla de un estado totalitario, ¿sí? Un estado totalitario que controla todo a un nivel perverso. Y muchos me dicen, nunca lo había visto así. Dije, mira, esa dichosa bestia es un estado, es un gobierno, ¿sí? Esa bestia, yo desde mi personal punto de vista, para mí es el marxismo cultural. El peligro no era el marxismo tradicional de antaño, ese solamente era un paso. Ahorita los socialistas están en el siguiente paso y los liberales tenemos que tener mucho cuidado al respecto, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir escalando, aunque sea paso lento, pero que sea firme, sin retroceder. Y pues yo los invito a que sigamos adelante,
a que sigamos dándole, a que nos felicitemos nosotros mismos con lo que hemos logrado, a que este, tengamos esa expectativa de triunfo que nos dan, por ejemplo, el cuarto Foro Liberal de América Latina es un gran logro. Cuando lo trascendamos, cuando pasemos de ese evento, pues muy seguramente nos miraremos hacia atrás y diremos, fue todo un éxito, vamos por el siguiente. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches y dejamos los micrófonos abiertos para cualquier pregunta. Aquí estamos, se lo podemos responder, ya sea yo, sea nuestro presidente o cualquiera que esté en el foro está invitado a participar. Adelante. ¿Alguna pregunta por ahí? Levanten la mano sin miedo, no mordemos. Hola Artemio, ¿me escuchas? Sí, claro. Oye, interesante que el 100% prácticamente de votantes en Cuba no se haya dado cuenta de todo, pues, la reformulación del comunismo. ¿Qué atribuyes que tanto tiempo y no se den cuenta de que les dan lo mismo, pero con diferente nombre? Yo creo que aquí nosotros, los de el Foro Liberal de América Latina, los del Movimiento de Cinco Reformas, lo hemos mencionado hasta el cansancio y yo creo que no debemos de cansarnos de mencionarlo. Y es que cuando no existe realmente una derecha liberal como la nuestra en cada uno de nuestros países, pues los ciudadanos simplemente al no tener una oferta política, cualquier cambio, cualquier cosa que parezca cambio, les parecerá bueno. Y no podemos nosotros juzgar a esos ciudadanos como otros liberales o libertarios perdidos a veces juzgan a la gente de que no, es que la gente es tonta, o la gente es estúpida, o la gente no sabe decidir, o la gente se deja influenciar. No, pues es que el asunto es que la gente, pues así funcionamos los seres humanos. Decidimos con base a ofertas. Y el capitalismo mismo lo dice. Pues de una elección, pues elegimos la que creemos es mejor. Y si dentro de las elecciones todas están en el espectro de la izquierda, ¿sí? Y elegimos lo que creemos que es menos malo, pues bueno, es lo que tenemos. Por eso nosotros estamos conformando nuestros movimientos en nuestros países para realmente presentar una propuesta diferente. Y yo creo y siempre he tenido confianza que cuando la gente comienza a ver nuestras propuestas y a conocernos, se dan cuenta, abren los ojos y voltean hacia atrás o voltean a ver las izquierdas y dicen, oye, pues sí, ustedes son radicalmente diferentes a ellos y nunca habíamos visto algo así. Y yo creo que esa es nuestra ventaja competitiva dentro del espectro político. Nosotros sí estamos pues del lado derecho. Del lado derecho, del lado izquierdo pues está pues, los rojos, los socialistas, los comunistas, la izquierda light, y a veces lo digo, por ejemplo en el caso mexicano, y estoy seguro que en otras latitudes es lo mismo, lo que nosotros denominamos la derecha mala, muchas veces se encuentra ahí patinando en el centro, en el espectro del centro, centro izquierda, centro derecha, coquetea con la izquierda, pero realmente que tengamos a veces en nuestros países algo que denominamos derecha, pues que esté a la derecha del espectro izquierdo no significa que sea de derecha, significa que es menos de izquierda nada más. Entonces nosotros somos la derecha liberal, la verdadera, ¿sí? Y yo creo que este fenómeno que está sucediendo en Cuba, en donde los cubanos creyeron que eligieron, que esa es otra mentira del socialismo, generan la percepción de elección, ¿sí? Generan solamente una ilusión, pues los cubanos no son culpables de ello. Ellos quieren un cambio real y verdadero. Y yo creo que nos lo tenemos que llevar de elección y aplicarlo en nuestros países y ver que la gente sí quiere un cambio real y verdadero. Bueno, presentemos nosotros como una opción, ¿sí? Y seguramente nos van a elegir.
David. Buenas noches a todos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oswald Chamagua, El Salvador. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Oswald? Pregunta, yo entré tarde, Artemio, pero quisiera saber en materia comercial qué proponen estas reformas. ¿Hay alguna implicación en ese sentido? Y segundo, si te puedo hacer la pregunta una sola vez, ¿hay manera de comparar estas reformas con las reformas hechas en China comunista que trajeron mucho beneficio? ¿Qué tal, Oswald? Sí, mira, hay dentro de la reforma que habla de la propiedad privada, lo que buscan en Cuba es poder levantar algo que los Castro ya habían, digamos, promulgado en su tiempo a manera de una, digamos, una ley dictatorial, ¿sí? Que fue prácticamente como que orientado al hazlo por ti mismo, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que en aquella época se había alabado mucho a los Castro, como que, mira, ya están abriendo al capitalismo. Hazlo por ti mismo. Fue un programa que se inició en Cuba para que se comenzaran a abrir negocios, ¿sí? Negocios familiares, y lo hicieron los Castro. Yo recuerdo muy bien, todavía estaba Fidel Castro vivo y recuerdo que dio una conferencia, yo la escuché y decía, las cuentas no cuadran, ¿sí? Como si todo se pudiera, digamos, como lo dictaba el comunismo de antaño, tratar de planificar la economía, ¿sí? Y pues en Cuba, Castro, alguna vez Fidel Castro reconoció pues que las cuentas ya no cuadraban, es decir, el kilo de arroz y el litro de aceite que se le daba a los cubanos, pues de alguna forma, pues la corrupción ya lo había descuadrado todo y pues simplemente ya no había forma de que llegaran los alimentos a los cubanos. Entonces Cuba comienza a liberar ahí que los cubanos pusieron sus propios negocitos ahí para atender al turismo de manera privada, no como un tema de liberar así como tal la economía, sino para que la gente no se muriera de hambre, y fue como que la decisión más sensata del gobierno cubano en el sentido de, pues si se mueren de hambre, ¿quién me mantiene a mí? ¿Sí? Yo creo que por ahí fue la decisión. Entonces la reforma que se hace acerca de la propiedad privada, pues nada más es como para darle legalidad a esos, digamos, a esos negocios, a esas tienditas privadas. Entonces solamente le están dando un carácter de legalidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que en Cuba pues existen empresas privadas, digamos el capitalismo de amigos o el capitalismo de compadres o el crony capitalism, como se denomina en Estados Unidos, pues ese ya existe en Cuba desde hace muchos, muchos años, y los cubanos saben que es la única fórmula, ¿sí? La única fórmula para que el socialismo sobreviva, porque pues el comunismo que ellos quisieron impulsar pues ya está desgastado. Entonces ellos, digamos, tarde están entrando a la era del consenso de Washington. Es decir, ellos prácticamente lo que están adoptando es el neoliberalismo, pero el socialismo no lo están abandonando. Solamente le están dando entrada a la parte capitalista, pero las regulaciones ahí siguen, ¿sí? Yo creo que el ejemplo que están dando los chinos desde el punto de vista capitalismo es más extremo. Ellos sí están prácticamente dejando detrás al socialismo, ¿sí? De forma muy radical, pero los cubanos no. Los cubanos, yo creo que ellos siguen, su premisa es Latinoamérica, su premisa es el internacionalismo, como bien lo tienen remarcado en su socialismo, el internacionalismo socialista, y yo creo que eso no lo han abandonado. Lo único que están abrazando es el neoliberalismo, el consenso de Washington como una fórmula para sobrevivir. Una pregunta, Artemio. ¿Cómo se definen ellos en su régimen económico? ¿De qué tipo de economía es? El tipo de economía que los cubanos siempre han utilizado, digo, nunca llegaron a abrazar en su totalidad al comunismo, ¿sí? Ellos mismos se dieron cuenta que por el tamaño de la isla, era imposible que ellos se mantuvieran solos sin comerciar a nivel internacional. Entonces, es por eso que Estados Unidos le cerró muchas fronteras a Cuba, y cuando cae la Unión Soviética, pues junto con la Unión Soviética cae Cuba. Entonces, ellos
pues realmente han manejado un esquema híbrido de, yo siempre le he denominado de supervivencia del socialismo, en donde le dan a empresas privadas, ¿sí?, la parte económica, con obviamente supervisión del Estado, ¿sí?, pero ahí es una suerte de capitalismo de compadres, en donde ellos deciden, pues, así es el socialismo y prácticamente en muchos de nuestros países así es, ellos deciden quién es rico y quién es pobre, ¿sí? Entonces, prácticamente es un híbrido donde el gran porcentaje de su economía y el gran porcentaje de la parte social es comunista y un pequeño porcentaje nada más para que el gobierno sobreviva y para que el sistema funcione, porque ellos mismos saben que dejarle todo a la burocracia pues termina destruyendo completamente el modelo. Ellos saben que tienen que dejar una parte al sector privado, porque el sector privado siempre va a pensar en utilidad por más corrupto que sea. Sí, por más corrupta que sea la relación sector privado con sector gobierno, pues el sector privado siempre va a pensar en función de la utilidad, y esto los comunistas, los socialistas lo saben. Entonces es el régimen híbrido que ellos manejan, y hoy en día lo único que están haciendo es aperturando un poco más para poder fortalecerse, para poder replicar lo que en países como en Venezuela, en países como Argentina, México, sucede, que son gobiernos muy poderosos porque la economía es poderosa. Entonces, el consenso de Washington yo creo que es la fórmula perfecta para fortalecer al socialismo, ¿sí? Y yo creo que ese es básicamente lo que nos ha enseñado mucho el profesor Mansuetti. Yo, por ejemplo, yo no sabía qué era el dichoso neoliberalismo hasta que escuché al profesor Mansuetti hablar del consenso de Washington, y allí fue que investigué y me di cuenta que ese consenso, pues, cuando sus bases eran, digamos, sus bases eran buenas, ¿sí?, eran honestas y sinceras, pues realmente los socialistas dijeron, no, pues de aquí soy. Yo me muevo hacia este modelo económico, en donde dejo que exista un poco de libertad económica, ¿sí?, pero la libertad social la sigo controlando, y utilizo este medio político-económico como un medio de supervivencia y de fortalecimiento del socialismo. Y como una herramienta, ahora con ese poder, para implementar ahora el socialismo a manera cultural. Y esa para mí es la más peligrosa, porque pues nosotros sabemos que es una fórmula para destruir a la familia, ¿sí?, a esa unidad social mínima, que es la familia, que si la destruyes, pues destruyes al individuo mismo, y pues ya no hay prácticamente razón para vivir, porque lo que ellos buscan destruir es en sí mismo la vida. Ujú. Justo estoy viendo acá el artículo 18, el título 2, Fundamentos Económicos, y dice, en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Artículo 18. Interesante. Eso es lo que precisamente ellos dicen que están abandonando con esta constitución. Bueno, Están abandonando totalmente la planificación comunista. Bueno, esta es en la Constitución del 2019, lo que tengo entendido. Aquí, lo que pone gram, a menos que lo hayan cambiado, que sale en grama. Bueno, no sé si será ese, porque es Grama que ha publicado, pero no sé si es de la del 2019. Habría que ver, chequear. Proyecto de Constitución, República de Cuba. Incluso en esta reforma, una de sus reformas es abandonar el concepto de sociedad comunista, Ya. y se aperturan a la propiedad privada. Sí, entonces el régimen de planificación literalmente lo están abandonando, porque el régimen de planificación es como una estrategia de migración hacia el comunismo, y están reconociendo en su nueva constitución que ya no están pensando en llegar al comunismo, ese estado de perfección que en los libros marxistas se habla como un ideal. En esta nueva constitución están abandonando ese ideal. Artemio,
Dime. Una pregunta, bueno, para ti o para el profesor, tal vez nos quiera contribuir. En Cuba, en la Cuba de Batista, ¿hubo en algún momento histeria anticorrupción y sus tres, lo que nosotros hemos llamado sus tres hijas genuinas, ¿no? Antipolítica, partidofobia y aversión a la democracia? Eso sí no lo he estudiado mucho, así sí, aquí sí gusta el profesor Alberto Mansuetti apoyarme con la respuesta. Alberto, ¿estás por ahí? Perdón, tenía silenciado el micrófono. A ver, sí hubo, porque el régimen de, claro, no con las características de ahora, pero sí hubo porque el régimen de Batista era un típico capitalismo de amigote bastante fuerte, y los amigotes eran socios, accionistas o proveedores de las empresas extranjeras, y esas concesiones, y había mucha corrupción, amiguismo y parentela en el medio. Así que sí, algo hubo. No olvidemos que el socialismo y el capitalismo de amigote son sistemas donde la corrupción es inherente, es un mecanismo que está dentro. Por eso es la locura de la histeria anticorrupción. Pretender que el problema es la corrupción. Sí, la corrupción es un problema y nadie apoya la corrupción, pero es inevitable en un sistema estatista, sea de la variante capitalista de Estado, capitalista de Estado, o sea, que es lo que es el socialismo, o de la variante capitalista de amigote, o de una combinación de ambas. Eso creo que es respuesta corta, Jorge. Tiene la mano levantada David ahí hace rato. David. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Sí, adelante, David. Sí, ¿qué tal? Me quedé pensando con el tema, con el término marxismo cultural, porque mencionas que se está aceptando el matrimonio homosexual, y mi duda es por qué eso es marxismo cultural, entendiendo que históricamente los marxistas no eran muy amigos de los homosexuales. Exactamente, y precisamente en esa constitución cubana había una ley en contra del homosexualismo. Incluso después de la Revolución Cubana, pues hubo una limpia de homosexualismo, de gente de color negra, o sea, hubo una limpia racial, una limpia homosexual, pero una de las hijas de Fidel Castro se proclamó pro-gay, ¿sí? Pro-gay, digamos, se proclamó del lado del marxismo moderno, ¿sí? Que impulsa el tema de los matrimonios homosexuales, y ella llevó a reformar esta constitución de 2019, ¿sí? Gracias a una de las hijas de Fidel Castro fue que se reformó esta ley. ¿Por qué yo hablo de que el tema de los matrimonios homosexuales tienen como finalidad última destruir a la familia? Porque el tema de la familia, el tema del matrimonio es anterior al Estado, es decir, pues la humanidad tiene pues miles de años, ¿sí? O sea, uniéndose en matrimonio antes de que existiera el concepto de gobierno. Incluso por ahí, a mí me gusta mucho estudiar los libros de jueces y de reyes, y pues el Israel antiguo no tenía en sí, digamos, un sistema de gobierno monárquico, ¿sí? Sí, ustedes ayúdenme si me equivoco en algo. El profeta Samuel era un juez, ¿sí? Y era el sistema de gobierno que tenían, era el gobierno de la ley, era una república. Y pues el matrimonio existe antes de que existieran los monarcas o existieran los gobiernos de estilo moderno. ¿Por qué los gobiernos modernos quieren instituir el tema de homosexualidad? Incluso aquí como ejemplo el cubano, porque es la mejor forma de desprestigiar al matrimonio
heterosexual, al matrimonio que todos conocemos como natural, ¿sí? Y cuando desprestigias a esta institución, pues desprestigias a la familia, ¿sí? Y al desprestigiar a la familia, pues destruyes totalmente la libre elección de las personas, ¿sí? Por eso creemos que el marxismo ahora es cultural, porque busca insertarse, digamos, en casi como, pues no casi, sino como una nueva forma moral de interpretar a la naturaleza o de reinterpretar a la naturaleza, una forma moral totalmente chueca, ¿sí? Y pues nosotros, dentro de las 5 reformas, por ahí, si entras a leer el tema de las 5 reformas, hay una parte en donde hablamos, pues que en las leyes no deberían de existir ni siquiera temas de relaciones civiles ni de relaciones sexuales. O sea, no es que los 5 reformistas nos opongamos a que las gentes, a que las personas se unan. No, nos oponemos a que el gobierno regule sobre temas que tengan que ver con la sociedad civil como el matrimonio. O sea, igual es lo mismo prohibir que permitir, ¿sí? Entonces nosotros no creemos ni siquiera ni en las leyes prohibitivas ni en las leyes permisivas, como si el gobierno fuera el dueño de mi moral. O sea, nosotros incluso creemos que dentro de las reformas que tenemos que hacer, y yo le he llamado que tenemos que deslegislar, tenemos que deslegislar todo aquel paquete de leyes malas, ¿sí? Que rigen o quieren o intentan regular la forma en que las personas nos relacionamos, tanto en temas civiles, temas mercantiles, temas de comercio, de cualquier tipo de tema. Entonces, en ese sentido, los 5 reformistas, pues no nos oponemos a que exista la homosexualidad en el mundo, ni que los homosexuales se quieran unir con personas de su mismo sexo. O sea, nos oponemos a que de esto se haga una ley, ¿sí? Y yo creo que los comunistas lo están haciendo de esta forma, no porque ellos crean, realmente ellos no creen que los homosexuales tengan que ser libres, ellos no creen en nada de eso. Ellos lo único que creen es que han encontrado una fórmula para destruir a la familia y nosotros estamos en contra de todo esto. Sí, sí, aló, si me permites, Artemio, déjame completar tu respuesta para David. David, tú eres de Perú, pero aquí hay David Taylor de México y David Mendoza de Guatemala. Hay 3 David, sí. Yo creí que era uno de ellos. Bueno, no importa. El tópico es el siguiente. No es verdad que los comunistas fueran enemigos de los homosexuales. Eso fue el estalinismo. Por muchas razones, hay muchas izquierdas que siempre se opusieron y caracterizaron el estalinismo. Y una de las defectos que estas izquierdas le atribuían a Stalin y también a Fidel Castro y el Che Guevara era la homofobia, ¿no? Que en una época que no existía el término. Pero lo importante es esto. La abolición del matrimonio y la familia, junto con el capitalismo, está en la partida de nacimiento del marxismo. O sea, si uno revisa con cuidado las obras juveniles de Marx y la obra de Engels titulada El origen del Estado, la propiedad privada y la familia, no sé si va en ese orden o en otro orden, ahí habla de abolir, junto con el capitalismo, abolir el matrimonio y la familia, porque capitalismo y matrimonio y familia van muy unidos. Eso lo reconocen Marx y Engels, ¿ok? Entonces, y esto implica la defensa de la homosexualidad. No es cierto que los comunistas eran enemigos de los homosexuales, no. Yo siempre cito el ejemplo de Lenin. Cuando Lenin tomó el poder con el Partido Comunista en Rusia y se convirtió en jefe de Estado, Lenin nombró su gabinete y nombró de canciller a un abierto y reconocido homosexual que se llamaba Chicherín. Lo que pasa es que la gente no sabe historia, ¿ok?
Eso fue una bofetada a las cortes europeas y a los gobiernos europeos, los países europeos de esa época, estamos hablando de 1918, tener que recibir un canciller homosexual, abierta y declaradamente homosexual. Esa fue una señal que el jefe de Estado del primer país comunista del mundo, que fue Rusia, estamos hablando de 1918, un año después de la Revolución del 17, resulta que el comisario del pueblo para las relaciones exteriores era este señor Chicherin, homosexual. Por cierto, era un aristócrata, ¿no? Era de la vieja aristocracia moscovita que se había plegado al comunismo. Entonces, esto además otra cosa, antes de la Revolución Rusa, toda la cohorte de escritoras feministas estaban a favor de la homosexualidad y el lesbianismo y la despenalización de la homosexualidad, promoviendo el matrimonio libre, el matrimonio a prueba, diversas formas de familia alternativa, como se dice hoy, para abolir el matrimonio y la familia que estaba, como digo, en las obras juveniles de Marx y en la póstuma, porque el libro de Engels en realidad es una obra póstuma de Marx. Bueno, y después durante toda la época de Lenin, hasta 1924 que murió Lenin, después sube Stalin y cambia la política. Stalin, sí, pero eso es una excepción, de la misma manera que Castro y el Che Guevara son excepciones. Lo propio del marxismo es la abolición del matrimonio y la familia. Eso, bueno, yo he escrito bastante sobre eso, David, y si quieres, David de Perú te voy a decir, tienes mis columnas Pisando Callo, que he escrito mucho sobre marxismo cultural. Por otro lado, David, marxismo cultural no es solo agenda de género o ideología de género. Marxismo cultural también es el ecorrojismo, es el racismo antiblanco o antioccidental, y es el posmodernismo también en filosofía, con su epistemología relativista y todo eso. Todo eso es marxismo cultural, que no nació con Gramsci y la Escuela de Frankfurt. A Gramsci y la Escuela de Frankfurt lo desarrollaron, pero no nació con Gramsci y la Escuela de Frankfurt y Lukács y todo eso. Y otra cosa, no reemplazó al marxismo clásico. El marxismo clásico sigue vigente y los marxistas hoy abrazan el marxismo clásico tanto como el cultural en sus 4 vertientes, no solo la ideología de género. Lo que sucede es que, como bien señala Artemio, en Cuba y también en Venezuela, debo decir, hay algunas modestas flexibilizaciones. Yo le llamo modestas flexibilizaciones, sobre todo en el área de divisas y demás, y propiedad privada, hasta cuántos empleados se puede tener y todo eso. Modestas flexibilizaciones, ¿ok? En el marxismo clásico, no en el marxismo cultural, porque ese es el marxismo del siglo XX y del XXI. El clásico era el del XX, el económico y educativo. Entonces, esas modestas flexibilizaciones vienen por grupos que están dentro de los partidos comunistas, siempre en el gobierno, abogando por esas modestas flexibilizaciones. Y siempre ha habido, recuerde la época de Gorbachev y Yeltsin, y recuerde la época de Deng Xiaoping, siempre ha habido en los países comunistas típicos esos forcejeos entre los partidarios de las modestas flexibilizaciones y los que se oponen a las modestas flexibilizaciones. A veces ganan uno, a veces ganan otro. Cuando ganan los partidarios de las modestas flexibilizaciones, incluso dejan de ser modestas, como es el caso de China. En China finalmente se impusieron los partidarios de las flexibilizaciones y eso terminó en lo que muchos autores llaman capitalismo de partido único. O sea, economía bastante capitalista, pero una estructura política típicamente comunista. Como la economía no lo es, la economía es bastante capitalista en China, a ese modelo le llaman capitalismo de partido único y es el que se
ha dado también en los 3 países de la antigua Indochina, Vietnam, Laos y Camboya, y en algunos países africanos comunistas también. Eso es lo que yo llamo países comunistas atípicos. O sea, hay países comunistas típicos, países comunistas atípicos, y países que han dejado de ser comunistas en los 90 con esa ola hacia la derecha que describió Artemio, pero lamentablemente ha habido mucho retroceso ahí. Ahí me refiero a países europeos donde se dieron timonazos a la derecha bien fuertes en los 90, pero después con la entrada del nuevo siglo llegaron retrocesos. No, perdón por extenderme, no sé, Artemio, te devuelvo el micrófono. Gracias, Alberto. Y pues yo creo que ya entramos en la segunda etapa, en donde vamos a ver la segunda parte, que es la acción política, que se denomina Academia Cristiana de Ciencias Políticas, La República, por el profesor Alberto Mansueti. El profesor Alberto Mansueti, Academia Cristiana de Ciencias Políticas, La República. Adelante, Alberto. Los micrófonos tuyos nuevamente. Gracias, Artemio. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros estamos con nuestra oferta a la gente, le ofrecemos capitalismo para todo. El problema es que capitalismo para todos no es algo que se pueda decretar, digamos, o sea, hay que estar en el poder, hay que llegar al poder, así tan simple como eso, hay que ganar elecciones y llegar al poder. Y eso requiere acción política, requiere partidos políticos y requiere apego a la democracia representativa, ¿ok? Y eso no lo tenemos, porque como había avanzado Jorge, hoy tenemos la histeria anticorrupción, que yo le llamo una vieja cretina que es amante del socialismo, ¿okay? Amante del socialismo, con el cual tuvo 3 hijas malcriadas que son la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia representativa. Lamentablemente muchos libertarios caen seducidos por las hijas malcriadas del contubernio entre socialismo y histeria anticorrupción, y no pocos cristianos evangélicos y católicos. Entonces, esos son obstáculos tremendos que tenemos en el camino. La histeria anticorrupción, de que la gente que está convencida de que el problema es la corrupción, hay que hacer transparencia, hacer justicia y acabar con la impunidad. Y esas son las soluciones de los histéricos anticorrupción. Soluciones, digo, entre comillas. Ahora, la vieja cretina carga a sus hijas también cretinas y malcriadas, la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia representativa, que es, como hemos hablado con Artemio, democracia representativa es una parte esencial del concepto de república o gobierno de la ley, como bien lo define Artemio, o gobierno bajo la ley, ¿ok? Entonces, hemos decidido aquí en la naciente Academia Cristiana de Ciencias Políticas tocar el tema o empezar con el tema de la república y qué es una república y demás, por qué los cristianos históricamente han abrazado siempre la república como la mejor forma de gobierno, ¿okay? Lo estamos haciendo en la academia de una forma práctica, además de teórica. Es decir, nosotros estudiamos algunos libros importantes, como un libro que se llama La República Hebrea, o sea, cómo el gobierno mandado por Dios, decretado en el Antiguo Testamento para su pueblo de esa era, que era el pueblo de Israel, aquel pueblo bíblico, no el Estado sionista, por Dios, por favor. Entonces, era la mejor forma de gobierno. ¿Y por qué? Esa fue una idea muy acendrada
en el primer milenio cristiano, o sea, hasta el año 1000, que después se fue apagando un poco con las guerras de religión y todo eso, y renació en el siglo XVII con un libro muy influyente que se llama La República Hebrea. El autor, estamos hablando del siglo XVII, comienzos del XVII. El autor es Pedro Cunio, un holandés que muere en 1600 y algo, y poco. Entonces, ese libro, La República Hebrea, no desconoce los antecedentes clásicos, especialmente romanos, ¿ok?, de la antigüedad pagana. La antigüedad clásica no desconoce a Polibio, el ciclo de Polibio, Aristóteles sobre la República, etc. No lo desconoce, pero identifica en la forma de gobierno descrita en el Antiguo Testamento, especialmente en la Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco, ¿okay?, reconoce una forma republicana. ¿Por qué? Bueno, porque no solo es gobierno bajo la ley, como bien dice Artemio, sino que también es gobierno descentralizado. Y cuando hablamos de gobierno descentralizado, tenemos que hablar de 3 poderes, que no necesariamente están separados. Lo de la separación fue la idea de Montesquieu, mucho después, ¿ok? No necesariamente tiene que estar separado, porque en el modelo anglosajón, originado en Inglaterra, el sistema de primer ministro y gabinete y demás, el primer ministro y los gabinetes y los miembros del gabinete son miembros del Parlamento, entonces no hay separación entre los poderes, ¿ok? Lo que sí hay es desconcentración o descentralización del poder, y siempre bajo la ley, ¿ok? Entonces, descentralización significa que no solo hay un gobierno, lo que Montesquieu llama poder ejecutivo, sino que hay un poder judicial independiente del gobierno, ambos sujetos a la ley, y el poder judicial en capacidad de juzgar al gobierno o a los miembros del gobierno si cometen abusos o delitos o quebrantamientos de la ley o de la Constitución, por un lado. Es decir, cuando el gobierno comete violaciones, pero para evitar que las cometa, hay un tercer elemento que es un parlamento controlador. El parlamento controlador se encarga de mantener al gobierno en sus límites, que eso es una cosa que el libertario jamás puede entender, porque dice, todos los gobiernos tienden a crecer y a abusar. Sí, es verdad, pero entonces tiene que haber un parlamento con gente dispuesta, y ahí entramos a hablar de partidos, con partidos de derecha, amigos del gobierno limitado, que eviten o impidan que los gobiernos se salgan de sus fueros, y si se salen, tiene que haber también un poder judicial, digamos, del otro lado, dispuesto a intervenir, más allá del juicio político, que el juicio político es otra cosa. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la democracia representativa, porque el Parlamento se entiende dentro de lo que es la teoría republicana como bicameral. ¿Por qué bicameral? Para que no sea totalmente democrático. O sea, un parlamento bicameral da cabida al elemento democrático en la Cámara Baja, pero también al elemento meritocrático, que antes se llamaba aristocrático, en la Cámara Alta. Por otro lado, el Poder Judicial da cabida al principio meritocrático, porque los jueces no son de elección popular, por lo menos los jueces superiores del Tribunal Superior de Justicia, y también los jefes de las Fuerzas Armadas no son de elección popular, etc. ¿Ok? Y este esquema republicano de gobierno coexiste también con esferas privadas descentralizadas que no están sometidas al gobierno, no forman parte del gobierno, no son brazos ejecutores del gobierno, a diferencia de lo que hoy sucede con la economía, incluyendo la banca, la finanza,
educación, la atención médica, o sea, las clínicas, y las cajas de previsión y jubilaciones y pensiones. ¿Okay? Incluso los mismos partidos políticos. Los partidos políticos siempre se entendieron como esferas privadas, porque de esa manera el partido político no pertenece al Estado, sino a la ciudadanía, que lo utiliza o puede utilizar como un instrumento de control respecto del Estado. Entonces, nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas enseñamos la teoría, especialmente este libro de Pedro Cunio, pero no es el único, hay muchos otros. Estamos hablando del siglo XVII, como digo. Hay uno más moderno que tiene el mismo nombre, el autor se llama Eric Nelson, y el nombre es el mismo, The Hebrew Republic, o la República Hebrea, ¿okay? El mismo título. Entonces, enseñamos ahí las raíces bíblicas de la forma republicana de gobierno, sin desconocer, negar o desmerecer las raíces en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, ¿okay? Sobre todo Grecia en el pensamiento y Roma en la práctica republicana. Enseñamos el ciclo de Polibio. Polibio era un politólogo, podemos decirle así, romano, ¿okay? que decía que las formas puras de gobierno eran imperfectas, muy imperfectas, porque degeneraban en sus formas impuras. Así, por ejemplo, la monarquía degeneraba en tiranía. Y la tiranía generaba una reacción aristocrática que implantaba, digamos así, la aristocracia, la segunda forma pura, pero esta degeneraba en su segunda forma impura, en su forma impura, que es la oligarquía. La oligarquía, a su vez, generaba una reacción popular, y esto significaba democracia, pero la democracia degeneraba en el gobierno de la plebe, la tiranía de la chusma, o sea, la degeneración de la democracia. Entonces, para evitar este ciclo, el historiador romano Polibio proponía una forma mixta, que fue la que después también trabajó Tomás de Aquino, Dante Alighieri y otros autores cristianos de la Edad Media y posteriormente, ¿okay? Que veían el ciclo de Polibio en los libros que mencionó Artemio, en los libros bíblicos de Samuel, Reyes y Crónicas, que es la continuación de Reyes. ¿Okay? Hay muchos ciclos de Polibio ahí, hay varios ciclos de Polibio, sobre todo en el reino del norte, el reino en la etapa de lo que es el reino dividido, que después se llamó Samaria. Se llamaba Israel y después se llamó Samaria en tiempo de Jesús. Y bueno, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas son unos manuales de ciencia política fabulosos, que están puestos ahí por eso, para enseñar política. O sea, el apóstol Pablo dice que la escritura nos es dada para instruir, para enseñar, para redarguir, etc. Bueno, eso tiene que ver con la política también, sobre todo en la secuencia de reyes del Reino del Norte. Uno ve que todos los reyes prácticamente son malos, y en cambio en Judá, o sea, en el sur, había reyes malos, pero también había reyes buenos. Caso de Ezequías y sobre todo de Josías. Ahora, ¿qué quiere decir malos y qué quiere decir bueno? Muy simple, eso está en el Pentateuco. Malo quiere decir despegarse de aquella forma de gobierno, y bueno quiere decir apegarse a esa forma de gobierno. Alguno que conozca la Biblia me va a decir, sí, pero eso no es lo que dicen los libros de Samuel y Reyes. Dice que hizo lo malo o lo bueno en términos de idolatría, o idolatría como lo malo, y adoración a Jehová
la adoración monoteísta, el culto monoteísta como bueno. Sí, eso es correcto, eso es lo que dice la Biblia, pero el que lea Samuel y Reyes después de haber leído los 5 libros del Pentateuco se va a dar cuenta de que tal sea el Dios que adores, será la ley que tengas. Si vas a adorar a Jehová, vas a seguir la ley de Jehová. Y si vas a adorar a ídolos, dioses falsos, traídos del extranjero, ese es el mensaje de Reyes y Crónicas, ¿cómo es? Ajá, tengo 5 minutos, ya va porque hay una pregunta de Manuel ahí. Ok, ya va, un segundo. ¿Dónde estaba? Bueno, entonces vas a tener las leyes de las demás naciones, y las leyes de las demás naciones eran totalitarias, eran tiránicas. Entonces, eso está claro para cualquiera que lea la Biblia entera y sobre todo que la interprete bien y sistemáticamente y con una visión panorámica. Ok, voy a ir a las preguntas. Congreso bicameral. ¿No es de fondo para tener una república? Yo creo que sí, es de fondo para tener una república. Y lo mejor que tenía ProReforma en Guatemala era eso. Ese punto era el mejor de ProReforma, proponer un Senado. El problema es que metieron eso de los 40 años, Hayek y tal, y entonces la gente se confundió y no le prestó atención. Pero sí el Parlamento bicameral es de la esencia de una república. Por eso es que Chávez lo tumbó. Chávez reemplazó la Constitución con Parlamento bicameral que había hasta 1999 por una Constitución unicameral asambleísta típica de la Revolución Francesa y totalmente ajena al espíritu de lo que es republicano, o sea, totalmente ajena a una forma republicana de gobierno. Ok, 17 minutos. Entonces, no sé si hay preguntas, observaciones. Profe, disculpe, yo sí tengo 2 observaciones, 2 consultas. Sí, adelante. Antes que me olvide, felicitaciones otra vez a Jorge por la página web. Yo le estoy haciendo propaganda a la página web como modelo a seguir, no de página, sino un modelo de partido, al Partido Familia, y todos les gusta mucho. Y felicitaciones también por el video del cuarto foro a José Luis, que estuvo muy bueno. Adelante, Jorge, disculpe. No tenga pena, muchas gracias, profe. Por aquí, a propósito, dejo la página. Sí, dos preguntas. Cabalmente, ProReforma proponía un esquema bicameral dentro del Congreso de la República de Guatemala, ¿no? Y bueno, lo que proponía era que se eligieran a 45 senadores, si no mal, 3 años, consecutivamente durante 15 años, y que estos estuviesen en el poder, digamos, al frente, no recuerdo si era con carácter vitalicio o al menos durante 15 años, salvo casos, digamos, de alguna falta debidamente comprobada, ¿no? O sea, ese era más o menos el esquema que proponía ProReforma. ¿Qué esquema podríamos proponer nosotros para conformar una Cámara alta y conservar ese elemento meritocrático que usted menciona y que creo que ese esquema trataba de cumplir, profe? Esa es la primera pregunta. Ya va, vamos por parte. Sí, Jorge, pero lo que pasa es lo siguiente. Capitalismo, lo voy a decir en la palabra de Artemio, que creo que él lo dijo en algún momento. Capitalismo y república van juntos. Capitalismo en la economía y república en la política. No pueden ir separados. Es más, Artemio apuntó en su intervención de hace un rato, ¿okay?, que los partidos políticos son como las empresas
en el orden, o sea, los partidos políticos son en el orden político lo que las empresas son en el orden económico, de manera tal que la república es equivalente al libre mercado, o sea, equivalente político del capitalismo, no pueden ir separados. Eso, bueno, eso habría que explicar. Yo sé que en Prorreforma estaba un poco implícito, pero a mi juicio demasiado implícito. Había que aclararlo mejor. Adelante, Jorge. Ok, y lo otro, profe, es sobre lo que hemos hablado de tener una constitución liberal, lo más parecido a la constitución de los Estados Unidos, y en ese contexto permitir que haya un sistema de tres federalismos, ¿no? Federalismo legal, funcional y fiscal. En cuanto al federalismo legal, cada municipio o departamento, municipio o provincia pudiese aprobar o improbar sus propias leyes. Mi pregunta es, cómo pudiese un municipio, por ejemplo, aprobar leyes de carácter socialista si en el marco de una constitución política liberal eventualmente hay restricciones para ello? Bueno, eso es federalismo fiscal, eso lo hemos expuesto en charlas, conferencias y artículos. Para decirlo en pocas palabras, si quieres socialismo en tu municipio o en tu departamento o estado, te lo pagas tú. Ok, a pesar de que la Constitución consagre los principios de propiedad privada, de mercados libres y de gobierno limitado, profe. O sea, en ese sentido, el municipio o el departamento pudiese no regirse bajo la Constitución. Bueno, yo creo que en cierta medida sí, y eso yo cito siempre un ejemplo que estaba en la arquitectura política o gubernamental primitiva de los Estados Unidos, el derecho de nulificación. O sea que cada estado tenía derecho, pero eso ya se perdió, tenía derecho a la nulificación de las leyes dictadas desde la capital, las leyes nacionales o leyes federales, podía el Estado decir aquí esa ley no se aplica. Ahora bien, eso tiene un antecedente hispano, se llamaba pase foral. En la época de la Reconquista Española se les dio a los municipios, dentro de los fueros que se reconocieron a municipios y territorios, para ayudar a ganar su apoyo en la lucha contra los musulmanes, ¿ok? Y eso debería aplicarse hoy en España, por ejemplo. O sea, si los catalanes y los vascos quieren socialismo, perfecto, pero que se lo paguen ellos. Pero, y esa es la posición oficial de Juan Ramón Rayo y su instituto de Juan de Mariana. Yo creo que tenemos buena literatura ahí, buenas ideas ahí para eso, Jorge. Muchas gracias, profe, muy amable. Antes que me olvide, me estaba olvidando en medio minuto, ¿cómo es que en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas vamos a hacer un ensayo práctico de república? Bueno, tampoco inventamos nada, seguimos el ejemplo de las primitivas universidades europeas y americanas, aunque más europeas que americanas, medievales, de tener una forma republicana de gobierno en una institución educativa. Es decir, como la esencia de lo republicano es gobierno de la ley, poder descentralizado y desconcentración, digamos, de poderes, en la Universidad de París, por ejemplo, un estudiante podía, en el siglo XIII, un estudiante podía ser rector de la universidad. Nos tomamos mucho esos ejemplos, claro, no cualquier estudiante, obviamente, no un revoltoso, o sea, un estudiante, estudiante en serio. Tomamos ese ejemplo, en la academia teníamos un directorio, en ese directorio estábamos los fundadores y algunos apoyadores, ahora, bueno, quedan pocos porque hubo una deserción general, porque nos pasó algo que nos vuelve a pasar siempre a nosotros. Gente se entusiasma con nuestro proyecto y dice, ¡ay, qué bueno, yo lo apoyo! Y después lo conoce más a fondo, lo conoce más en amplitud y se asusta y sale corriendo. Eso nos pasó. Pero bueno, teníamos un directorio, entonces ese directorio lo pasamos a ser Senado.
estamos en el proceso de pasar a ser el Senado. Elegimos hace 2 sábados un equipo operativo, o sea, los que se iban a encargar de las filmaciones, la página web, los videos, el canal YouTube y todo eso, y también traer café y masita para el receso, y la biblioteca y las reproducciones y demás. Ese equipo operativo pasa a ser el gobierno, con un primer ministro, que es Angie Camacho, que no está hoy. Un primer ministro, ¿ok? Yo soy el presidente y vamos a tener un tribunal de reparaciones para resolver conflictos. Vamos a tener partidos políticos, ya vamos a funcionar con un partido católico y un partido evangélico. Los católicos protestaron porque están en minoría, entonces yo le dije, bueno, traigan más gente, eso es elemental de la política, aquí me juego la oreja que vamos a aprender en la práctica cómo es la política y cómo es una república, cómo funciona una república, ¿ok? Entonces, yo voy a ser el presidente, como yo soy anglicano, yo no soy ni católico ni evangélico, soy las dos cosas, ¿ok? Entonces eso aumenta mi capital político. ¿Ok? Y evitaría que me den un golpe de Estado. De todos modos, yo ya les dije, si me quieren dar un golpe de Estado, para darme un golpe de Estado tienen que tomar un curso y el curso lo voy a dar yo. Ok, adelante. Pregunta, sí. Pregunta. También es una manera de hacerles tomar cierto gusto por la política, porque se nos da el caso, como tanto en América Latina, de que viene gente y dice, no, política no, porque yo estoy decepcionado de la política, porque yo le dediqué 15 años de mi vida a la política en el partido tal, o le hice campaña al candidato tal y me gasté una fortuna, y después el candidato resultó un corrupto y el partido resultó unos mentirosos. Bueno, ¿y qué culpa tenemos nosotros, pana? O sea... Bueno, entonces, ahora no quiero saber nada de política, incluso cerré mi cuenta de Facebook y Twitter porque no quiero nada saber ni oír de política. Pero bueno, otro obstáculo que tenemos en el camino. Sí, adelante, perdón por... Alberto, ¿recomendarías que los partidos políticos de cada país se conformen como si fuésemos una república, de manera que ya vayamos ensayados para cuando ya estemos ejerciendo como gobierno? Bueno, eso lo habíamos hablado hace un tiempo con Jorge, y creo que en el directorio o en alguna sesión de estas, no me acuerdo, con la consigna del gobierno limitado empieza por casa. Es decir, que nosotros tengamos, si se constituye un partido político o los que ya se están constituyendo, que tengamos una forma republicana de gobierno, entendiendo qué es una forma republicana de gobierno. Básicamente 2 cosas que son gobierno de la ley y poder descentralizado. Y descentralizado tanto territorial como a nivel nacional, orgánicamente, etc. Por eso es que nos oponemos a los partidos organizados por el Estado, que al final terminan siendo brazos del Estado, porque entonces reciben subsidio del Estado a cambio de tener una cartilla ideológica y orgánica dictada por el Estado. Eso no puede ser, porque tenemos que ensayar fórmulas que van contra la corriente. Por ejemplo, la corriente dice, por supuesto manejada por la vieja cretina, la histeria anticorrupción, la corriente dice que no se pueden reelegir las autoridades y que tienen que tener un término límite y tal y qué sé yo. Nosotros decimos, no nos gusta eso. Nuestros líderes son servidores y gerentes nuestros, y como en cualquier compañía privada, ¿ok? Si un gerente o un funcionario está funcionando bien, ¿por qué le vamos a decir, no, ya se terminó tu periodo, tienes que darle paso a otro? No, nosotros queremos que se quede. Y es claro, eso va contra la corriente. También va contra la corriente que nosotros podamos tener libertad para
incluir una declaración de principios que sea políticamente incorrecta. Y eso hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no son privados. Entonces, yo diría que sí, Artemio, incluso ese tema lo hemos hablado algunas veces. ¿Qué más por ahí? Si me permite complementar, profe, sí, efectivamente, Artemio, lo hemos hablado ya en alguna oportunidad. Yo en un partido en el que participé hace algunos años intentamos un esquema parecido, ¿no? Un poco inspirado en algunas conversaciones que habíamos tenido con el profesor Mansueti. De hecho, las leyes de partidos políticos en América Latina, digamos que ya prescriben un esquema un tanto parecido, ¿no? Por ejemplo, exigen un tribunal de honor, que viene siendo una especie de, bueno, de organismo judicial, ¿no? Y exigen casi todas también un comité ejecutivo nacional, que viene siendo una especie de organismo ejecutivo o poder ejecutivo. Lo que de alguna manera no hay, digamos, dentro de las leyes ya de partidos políticos es una especie de organismo legislativo, ¿no? Parlamento, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que habría que pensar cómo diseñar, digamos, a lo interno de nuestros partidos políticos. Y pues un ordenamiento como el que propone el profesor, que parece bastante bueno, quizás con esos primeros ministros rotativos, por ejemplo, como lo tiene Suiza, creo, ¿verdad? Son elementos que podrían darle mucha innovación y mayor capacidad de atracción a nuestros partidos políticos. Así es, en la academia vamos a tener una Cámara de Diputados también elegida por los estudiantes y egresados. Y para que sea representativo van a entender cómo es que los partidos políticos independientes del gobierno, del Estado, son necesarios en una república. Y los partidos tienen que tener libertad para organizarse como les dé la gana. Nosotros, una cosa que cuando hablamos de este tema, nosotros decíamos que no tiene que haber un órgano electoral y de partidos políticos. Tiene que haber un órgano electoral, punto. O sea, un árbitro electoral para contar los votos y decir quién ganó. Y punto, más nada. ¿Por qué? Y ahí viene la otra cosa anticorriente. Nosotros no estamos a favor de la prohibición de los partidos nazis y comunistas, porque eso ensayaron en Europa después de la Segunda Guerra y ahora están llenos de partidos nazis y comunistas. Entonces las prohibiciones no funcionan. En ese sentido nosotros somos bien liberales y también somos liberales en decir lo siguiente, bueno, pero si el Partido Comunista se quiere organizar internamente a la manera comunista, ¿cuál es el problema? Y si el partido nazi o neonazi se quiere organizar internamente con una cartilla que sea y que imponga la tiranía del Führer, el caudillo tal, eterno y vitalicio, entonces, ¿cuál es el problema? En ese sentido, somos bien liberales en materia de partidos políticos. Nosotros vamos a adoptar la forma republicana de gobierno en lo interno de nuestros partidos, pero nos oponemos a que los órganos del Estado dicten directivas en ese aspecto, como en cualquier otro. Ok, Sí. muchas gracias, Alberto. Solo felicitarle por esa iniciativa, profe. Y una pregunta, perdón, Artemio, Sí. ¿qué rol tendrá la Cámara de Diputados en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas? Bueno, la Cámara de Diputados tendrá que controlar al gobierno, ese es el rol fundamental, controlar al gobierno y junto con el Senado, digamos, el Parlamento tiene que estar ahí para controlar al gobierno, evitar que el gobierno se salga de sus funciones y sus atribuciones y poderes que le fija la Carta Magna. Tendremos un estatuto, como también lo tendrán los partidos políticos, y tendremos un órgano judicial encargado de resolver conflictos, diferencias, que les llamamos Tribunal de Reparaciones, porque vamos a insistir en la justicia bíblica, la justicia del reino de Dios, que es centrada en la víctima y no centrada en el criminal. Gracias, profe. Gracias, Alberto. Jorge, pues ya nos excedimos 5 minutitos.
¿Te parece si aquí cerramos la sesión, que estuvo, como siempre, muy nutrida de conocimiento por parte del profesor Alberto Mansuetti? Sí, con gusto, Artemio. No sé si tal vez dar una última oportunidad, tal vez alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido todavía. Hola, hola. ¿Me escuchan? Josafat, adelante. Sí, tengo una pregunta respecto a lo que estaban hablando. Estuve leyendo acerca de los gobiernos bicamerales en un gobierno descentralizado y también me di cuenta que hay otro tipo de, vaya, de descentralización, que puede ser un parlamento tricameral. ¿Eso también entra dentro de un gobierno republicano? No, porque eso es fascista. La tercera cámara generalmente es la cámara corporativa, donde están los gremios empresariales y sindicales y demás. Eso es típicamente fascista. Lo, lo de nosotros es el bicameralismo. Gracias, Alberto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos aquí hasta la próxima, si Dios quiere. Recuerden que estamos en las redes sociales, todo el mundo se puede comunicar con nosotros, tenemos grupos WhatsApp, así que esto no es solo la reunión de 2 veces al mes que tenemos los miércoles, ¿de acuerdo? Este es un sitio donde nos podemos encontrar todos y donde podemos conversar y conocernos, pero también las 24 horas del día, los 7 días a la semana estamos en las redes sociales, grupos WhatsApp, etc. Sí. Ok, Muchísimas perfecto, gracias. Alberto. Adelante, Jorge, con tu mensaje de finalización de la sesión, ¿sí? Y el recordatorio del cuarto Foro Liberal de América Latina, que será por ahí del 21 de marzo. Sí, muchas gracias, Artemio. Y muchas gracias a todos por la participación hoy. Habemos 24 personas en la sala, un buen número, creo yo. Muchas gracias a todos y cada uno, México, Guatemala, Bolivia, Perú, El Salvador, Argentina, creo que también Colombia. Una muy nutrida sala. Agradecemos muchísimo al director Artemio Estrella por organizar este conversatorio virtual, al profesor Alberto Mansuetti, que siempre nos enseña muchísimo, ¿no? Yo, francamente, no sabía eso de tricameralismo, así que anotadísimo, hoy aprendí ya algo nuevo. Muchísimas gracias. Recordarles una vez más el cuarto Foro Liberal de América Latina a llevarse a cabo en Paraguay del 21 al 24 de marzo. Por favor, pues todavía hay espacio para que puedan inscribirse y si no les es posible estar, por favor ayúdennos en la promoción del evento que vamos a justamente a desarrollar en nuestras redes sociales. Nuestros hashtags 5 reformas, capitalismo para todos, Latinoamérica potencia, por una Latinoamérica potencia mundial, y nuestro hashtag cuarto Foro Liberal de América Latina, que seguramente le estemos dando bastante dinámica durante esa semana. Así que, por favor, síganos también en nuestras redes sociales y visiten nuestro sitio web www.foroliberaldeamericalatina.org y el recién sitio web del Partido Político en Formación Familia, www.familia.gt. Por ahí pueden darse un paseo para que vean cómo ha quedado ese sitio web. Por favor, ayúdennos a difundirlo. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Familia 5 Reformas Guatemala, de los cuales hay muchos acá en el equipo. Bien, me despido en nombre de todo el directorio del Foro Liberal de América Latina. Les vemos pronto. Artemio les tiene información sobre cuándo será la próxima sesión. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. La siguiente sesión será el miércoles 27 de marzo, ya que se atraviesa el Foro Liberal, ese gran evento a nivel latinoamericano. Así que deseamos que tenga mucho éxito y pues muy seguramente en la próxima sesión de conversatorio pues hablaremos de lo que vaya a suceder en el Foro Liberal y que esperemos que tengamos grandes noticias. Pues muy buenas noches a todos. Pues descansen
y éxito. Éxito para cada uno de nuestros países. Libertad para todos. Y capitalismo para todos. Buenas noches.